Ya, entonces ahí estoy grabando. Ya, comencemos con el último auxiliar de, de intro a la física, que lo que vamos a ver, hidroestática. Ya lo vimos en el auxiliar pasado y ahora vamos a meter nueva materia que es hidrodinámica, que es lo que han estado viendo con la profe últimamente. Ya, entonces, em, su resumen de hidrodinámica, el resumen de hidroestática está en el auxiliar pasado. Y bueno, ¿qué es la hidrodinámica? Es la rama de la física que estudia principalmente, o sea, los fluidos en movimiento, la dinámica de los fluidos y en específico los fluidos en movimiento. Em, entonces, ¿cuál es la situación que vamos a estudiar? Bueno, son, al igual que como en los tópicos anteriores, vamos a trabajar con cosas ideales, en este caso fluidos ideales. Y bueno, ¿cuál es la idea? ¿En qué se traduce que un fluido sea ideal? Que sean incompresibles, es decir, por ejemplo, el gas en una jeringa es compresible, así que no lo estaríamos descartando como fluido ideal. Viscosidad nula. ¿A qué se refiere esto? Que no haya roce interno entre el fluido. Y vamos a pedir ahora que haya flujo laminar. ¿Y a qué se refiere esta última cosa? Es que em, las líneas de flujo del fluido sean paralelas entre sí y no se corten, no se crucen. Entonces, vamos a trabajar estos casos. Ya cuando hay un flujo turbulento, ya no podemos hacer ciertas consideraciones porque se pierde energía y no es el caso ideal que estamos trabajando ahora. Em, y ya dicho eso, se introduce un concepto que es el caudal. Y bueno, ¿de dónde sale el caudal? Bueno, hay algo que se llama ecuación de continuidad, que básicamente que lo que nos viene a decir que el fluido entrante en una sección, el fluido que entra en una sección es igual al fluido que sale por otro lado. Básicamente lo que estamos diciendo es que la masa que entra acá es igual a la masa que sale acá. Y bueno, eh, tenemos esa noción que es súper intuitiva, que la masa no se pierde, eh, y podemos expresar la masa como densidad por volumen, ¿ya? Como estamos trabajando el mismo fluido, ambas densidades son iguales y nos queda una relación de volumen entrante de fluido es igual al volumen saliente de fluido, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Acá es como el truquito es, claro, el truquito, ya, considerar, tenemos esta sección transversal que es un área y tenemos este largo para formar el volumen. Y este largo lo podemos expresar como la velocidad que tiene el fluido en ese punto por un tiempo muy chiquitito. Formalmente es un diferencial de tiempo, pero en intro de la física no sabemos bien qué es el concepto diferencial, entonces tenemos un delta T, pero un delta T chiquito, esa es la idea. Y acá el volumen saliente va a ser lo mismo, el área transversal que tenga esta zona con la velocidad que puede ser igual, no puede ser igual. Vamos a ver qué pasa ahí más adelante. Y bueno, velocidad por un tiempo chiquito. Entonces, estamos considerando el mismo tiempo chiquitito y nos queda esta expresión que a partir de que estamos considerando que la masa entrante es igual a la masa saliente, lo podemos traducir a que la sección transversal, esta área por la velocidad que tenga el fluido, la rapidez, es igual al área, a la sección transversal de donde sale por la rapidez con la que sale. Y bueno, esta cantidad, el área por la rapidez, viene a definir una cantidad. Y esta cantidad se define como caudal. Usualmente se nota con la letra Q y que se define como el área transversal por la rapidez del fluido. ¿Y cuál es la gracia? Es que como estamos usando ecuación de continuidad, no hay pérdida de fluido, no hay pérdida de masa, esta cantidad se conserva. ¿Ya? Y bueno, acá entra también el tema de que estamos trabajando con fluidos ideales, ¿ya? Porque acá hicimos una consideración bien importante que la densidad se mantiene constante. Y, pucha, si un fluido
no sé, le cambiamos la temperatura, cambia la temperatura o es un gas, la densidad puede variar y ya no sería como tan, no se haría bien esto o habría un juego en las densidades, ¿ya? Pero como estamos con un fluido ideal, es incompresible, la densidad no cambia, podemos hacer simplificar las densidades, eso me refiero. Y bueno, acá luego viene otra cuestión que es súper importante, o sea, es como la piedra angular eh, de hidrodinámica, que es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y bueno, ¿de dónde sale la ecuación de Bernoulli? Es una consecuencia directa de la conservación de energía. ¿Y qué nos viene a decir Bernoulli? Bueno, nos dice que la presión más este término, ρgh, que después lo comento, más un medio ρ por la rapidez al cuadrado, es una cantidad constante, se conserva. Y bueno, hay que reconocer acá que esto sale de conservación de la energía. El ρgh es el término asociado al potencial gravitatorio, pero en vez de tener el mgh estándar, estamos trabajando con la densidad. Y lo mismo con este término, que es un medio ρ por la rapidez al cuadrado. Bueno, está asociada a la energía cinética, pero en vez de hablar de la masa, estamos trabajando con la densidad. Y bueno, un detalle importante es que solo es aplicable en fluidos ideales. ¿Por qué no es aplicable o se puede aproximar a fluidos no ideales? Tienen que tener viscosidad muy baja. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que les había comentado es que viscosidad es igual al roce en fluidos y bueno, si tenemos roce se pierde energía, entonces no sería esta cantidad constante. Y em, algo importante también es que esta ecuación se trata de una conservación espacial de la energía. ¿A qué me refiero con eso? Eh, ya no sé si tengo, no sé, como una especie de manguera que sube. Lo que voy a hacer es que voy a tomar la información acá y voy a tomar la información acá. No sé, le voy a llamar, ya llamémosla E como E1 y E2. Lo que estoy haciendo es que simplemente que energía 1 es igual a la energía 2, es aplicar Bernoulli en la parte 1 en la parte 2. A eso se refiere que es una conservación espacial y eh, no tan solo temporal. Sí, mm, eso con el resumen, así como bien express. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, algo que no haya quedado claro, algo que quieran comentar. Ya, parece que no. Entonces, comencemos con los problemas. Em, ya, les comento así rápidamente. Hay cuatro problemas. Los primeros dos son de hidrostática, y los otros dos son de hidrodinámica. Hidro, ya, filo, me pasé. Hidrodinámica. Entonces, veamos la P1, que es como un poquito lo que dejé pendiente del problema del principio Pascal, del auxiliar anterior, que no lo alcanzamos a hacer. Y después vemos hidrodinámica. Y si tenemos tiempo, la P2, que es algo que hicimos en el auxiliar anterior, cómo trabajar con el empuje, esta fuerza de flotación. Ya, entonces comencemos con la P1. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Tenemos un cubo de madera de longitud h, un cubo lados iguales, ¿ya? Y que flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior a una instancia h de la interfaz. Entonces, acá está flotando y acá hay una instancia h. Si la densidad del aceite es ρ sub A y la densidad del agua es ρ sub doble D,
nos piden determinar la presión manométrica en la superficie superior e inferior del bloque y nos piden determinar la densidad y la masa del bloque. ¿Ya? Em, Súper. Entonces, la pregunta que va a salir como, ¿qué es la densidad manométrica? Simplemente es la... Lo voy a comentar y luego lo voy a volver a anotar. Que nosotros sabemos que la presión es... La presión en función de la altura es la presión usual, presión inicial, la presión atmosférica, eh, más ρg por la altura. La presión manométrica la voy a llamar como P sub m, es simplemente esta resta de presiones, que es como una presión relativa. Sí, eso es lo que viene a expresar esta presión manométrica. Entonces, ya, dicho todo eso, comencemos con el problema. Em, entonces, ya la P1. Déjenme hacer un esquema de manera express. Ya, y pongámosle color. Denme 5 segundos. Ahí tenemos un bloque de madera. Y los datos que tenemos son... Ay, me falta otra cosa. Acá tenemos la densidad del aceite. Acá tenemos agua. Acá tenemos una altura h, una altura h. El bloque también tiene una altura h. Y este es una altura h minúscula. Ya, eran todos los datos que daban. Ya, entonces la parte A nos están preguntando por la presión manométrica en la cara, en la superficie superior y la superficie inferior. Y entonces, este término de presión manométrica, lo que les venía comentando, es simplemente una presión relativa. em, y no sé si tiene como una como letra usual, la voy a llamar como P sub M, presión manométrica. Y se define como la presión en función de la altura menos la presión atmosférica. Y este es simplemente ρg por la altura en que esté sumergido esta cosa. Ya, entonces, dicho eso, analicemos qué es lo que está pasando en la superficie superior. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos eso. Otro bloque de madera. Y eso. Ya, entonces, ¿cómo calculamos la presión? La queremos calcular la presión en la superficie, em, en la superficie superior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Determinar cuánto vale la altura en la que está, o claro, la altura sumergida, por así decirlo. ¿Cuánto está sumergido esta superficie? Entonces, voy a anotar acá con un H. ¿Cuánto vale esa altura? Y bueno, como para no confundir que esta H se puede confundir con la H mm, que nos están dando el enunciado. ¿Qué otra cosa podría ser? No se me ocurre como otra letra. Ya, pongámosle.
no sé, H1, para no confundir con la altura del enunciado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Voy a usar celeste. Ya, esto por enunciado es vale H. Y todo esto vale H. Entonces, este trocito de acá es simplemente H menos H. ¿Ya? Pero también por enunciado nosotros sabemos que este trozo vale ese H mayúscula también. Entonces, em, es fácil notar que todo este trozo eh, en celeste, ¿a qué me refiero? Ese trozo es igual a este trocito que vale H menos H, más esta otra altura que es la que queremos conocer, que está moradito y lo llamé H1. Entonces es fácil notar que H1, que es H menos H menos H, así que H1 es simplemente H, que es la que nos estaban dando en el enunciado. Entonces, esa altura en morado, la que estamos buscando, es igual a H por sí sola. Esa H es igual a esta H. Muchas H's. Ya. Entonces, ahora apliquemos la definición de presión, o que lo que sabemos. Em, bueno, es que la presión a esta altura H es igual a la presión atmosférica que hay inicialmente, o sea, en esta parte del fluido que está abierto, acá hay una presión atmosférica, más la contribución que ejerce este fluido, que es la densidad del fluido, que en este caso esta era la densidad del aceite. Lo voy a anotar así con gris para que no lo olvidemos, densidad del aceite. Eh, G y la altura a la cual está sumergida, que en este caso es el H moradito. Entonces, la presión manométrica es simplemente la presión en función de esta altura menos la presión atmosférica, que es igual a ρ a GH. Sí, es como casi la definición. Ya, pero ahí tenemos la presión que siente la superficie superior de este, de este cubito. Ya, estoy viendo el chat. ¿Puede hacer un mini resumen rápido, por favor? Ya, del problema que, ya vuelve al enunciado, nos dicen, ya ahí volvió. Ya nos dicen, tenemos un cubito de madera que está flotando en la interfaz entre aceite y agua. Y nos dan que esto está que la madera tiene una altura H mayúscula, esto también tiene altura H mayúscula y este trocito de acá vale un H minúscula. Nos piden determinar la presión acá arriba, la presión acá abajo, la densidad de este bloque de madera y la masa del bloque de madera. Así que eso. Y nos piden algo que es la presión manométrica, que es simplemente una presión, como un término para referirse a una presión relativa con respecto a la atmósfera. Presión manométrica es una presión relativa que la estoy llamando P sub M. No sé si tiene otra notación más formal, que es la presión en función de la altura menos la presión atmosférica, y es simplemente el término asociado al fluido. Entonces, así que lo que llamo que la superficie superior, hay que determinar cuánto vale esta altura, que coincidentemente justo vale este trocito de acá, dadas las condiciones que nos están dando el problema. Y aplicamos la definición de presión, así como la presión en función de la altura es la presión inicial, que en este caso es la presión atmosférica, más la densidad del fluido, que es el aceite, G por esta altura.
Entonces la presión manométrica es esta diferencia, la presión en función de la altura menos la presión atmosférica, y es simplemente la densidad del aceite G por H. Eso no me lleva. Em, ya, entonces, ¿qué más? Nos están pidiendo también. Se me fue a desactivar eso. ¿Qué pasa? La presión en la superficie inferior. Eh, ya voy a hacer un copy-paste de esto. Y a ver si puedo borrar esta cosa en rojo. Ya, filo. No creo. Ya, pero ahora nos están pidiendo qué pasa con esta superficie. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La presión manométrica es la presión menos la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, tenemos que ver cómo dividir por partes, porque ¿qué es lo que va a pasar? Acá vamos a tener una presión peso 1 y esta presión peso 1, que es la que ejerce todo el fluido del aceite, se va a sumar a la presión que ejerce después el agua. Y queremos finalmente cuánto vale la presión en esta superficie. Ya, entonces, digamos esto por partes. Primero veamos cuál es la presión 1 y después vamos a aplicar la presión 1 como la presión inicial para obtener la presión 2. Em, entonces, dicho eso, bueno, la presión 1, ¿qué es? Es la presión inicial, que es la presión atmosférica que teníamos acá arriba, más la densidad del fluido, del aceite, G por toda la altura de este fluido, que en este caso es H mayúscula. Ya, tenemos cuánto vale la presión 1, que es la presión que está en este punto, que es netamente debido a toda la masa, todo este fluido de aceite. Em, y ahora calculemos la presión 2, que es la presión inicial o la presión que, en este caso, que está anterior a este fluido, por así decirlo, que es la presión 1, más la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del agua, que lo voy a anotar acá, por G, por la profundidad que tiene esta superficie, que en este fluido que es agua, que es simplemente H minúscula, es esta altura. Entonces, eso. Pero bueno, sabemos que tenemos la expresión de P sub 1, que es la presión atmosférica, la densidad aceite GH. Lo voy a anotar entre paréntesis para que quede bien claro que esto es presión 1. Y bueno, entonces la presión manométrica es presión 2 menos la presión atmosférica. Y esto es igual a rho del aceite, G por H mayúscula, más la densidad del agua, G por H. Y bueno, igual, si somos quisquillosos, esto se puede factorizar y nos va a quedar algo más simple, más bonito. Y con eso tenemos la presión que siente la superficie inferior. Em, ya. Con eso respondimos la parte A. Tenemos la presión en la parte superior y en la parte inferior.
Entonces, ahora en la parte B nos están preguntando cuánto vale la masa y la densidad del bloque. Y bueno, tenemos dos caminos. O sea, tenemos, sí o sí hay que pasar por DCL porque esta cosa está en equilibrio, están actuando fuerzas. Podemos considerar, bueno, hacer un DCL considerando el empuje, que, o recordando que el empuje y todas estas cosas salen considerando las fuerzas que asociadas a la presión. Recordando que presión es igual a fuerza sobre área y tiene que llegar a lo mismo. Ya entonces, ya que tenemos las presiones, calculemos las fuerzas asociadas a estas presiones. Em, entonces, hagamos eso. Em, entonces, ¿cuál es la idea? Es ver cómo están actuando las fuerzas y esta cosa está en equilibrio, así que sumatoria de fuerza igual cero. Entonces, para ver qué fuerzas están actuando, hagamos un DCL sobre nuestro bloque de madera. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Voy a anotar con rojo. Bueno, esta cara siente una presión y bueno, recordemos que fuerza, llamémosla fuerza F sub S, ya que en la cara superior es presión superior por el área. Estoy considerando, o recordemos que presión se define como fuerza sobre área. ¿Sí? Entonces, por eso fuerza es igual a presión por área. Eh, esta otra cara también siente una fuerza que llamémosla F sub I de la parte inferior. Va a ser igual a la presión inferior por el área. Y este bloque tiene peso. Nos están preguntando específicamente por la masa, así que tenemos que considerar el peso que está actuando en el centro y esto es simplemente mg, en donde m es nuestra incógnita. Entonces, haciendo formales, definamos así ya positivo. La sumatoria de fuerzas en esta dirección es F sub I menos mg menos F sub S es igual a masa por aceleración. Como esta cosa está quieta, no está acelerando, así que esto es cero. Em, ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es simplemente que mg es igual a la fuerza en la superficie inferior menos la fuerza en la superficie superior. Pero esto es igual a presión por área. Ahora, el área, esto es un cubo. Ya lo voy a dibujar acá. ¿Qué es lo que tenemos? Lo voy a dibujar ahí. Tenemos un cubo y nos están diciendo que todos los largos son h. Entonces, este cubito tiene esta área que es simplemente área es igual a h cuadrado. Sí, porque esto es h por h. Y abajo en la misma área, un cubo, ¿cierto? Así que podemos factorizar por esta área que es h cuadrado y nos va a quedar simplemente que es la presión superior menos la presión, perdón, al revés. Presión inferior menos la presión en la cara superior. ¿Ya? Súper. Entonces, mg es igual a h cuadrado por la presión en la cara inferior, que es lo que tenemos exactamente acá, que es lo que tenemos ahí,
Entonces nos queda G, rho del aceite por H más la densidad del agua por H chiquito, menos la ansiedad, o sea, perdón, la presión que siente la superficie superior, que es lo que tenemos acá. Entonces nos va a quedar rho del agua, o sea, rho del aceite GH, perdón, rho del aceite GH. Súper, entonces, ahora es netamente un poquito algebraico, tenemos término G, lo podemos factorizar, así que nos va a quedar G, H cuadrado, em, y voy a factorizar por rho del aceite, H menos H, sí, más rho del agua por H. Ya. Y ya voy a copiar y pegar y lo voy a tirar a otra hojita. Siempre se borra algo. Ya, filo, se borró solamente la M. Así que de acá tenemos inmediatamente que M va a ser igual a H cuadrado, la densidad del aceite, H menos H, más la densidad del agua por H minúscula. Y con eso tenemos la masa. Ahora, corroboremos así rápidamente y notemos que ya, densidad es masa sobre volumen, así que acá tenemos una superficie, con este largo tenemos el volumen, h cuadrado por esto es un volumen, así que nos va a quedar una masa, y lo mismo acá, h cuadrado, que es una superficie, por este largo me da un volumen, así que densidad por volumen me da una masa, así que todo excelente. Y bueno, por último, ¿qué nos están pidiendo? La densidad del bloque de madera. Y bueno, densidad es igual a masa sobre volumen. Pero esto es un cubo, entonces nosotros sabemos que el volumen de un cubo es el lado al cubo, o sea, lado por lado, y como los lados son iguales, son el lado del cubo. Así que nos va a quedar simplemente como 1 sobre h por este término. H menos h más la densidad del agua por h. Y con eso tenemos la densidad. Sí, y con eso respondimos la parte B. Así como llamó de recordatorio, o sea, no, en fluidos es necesario recordar el volumen de figuras estándar, por así decirlo. Que, por ejemplo, si tenemos un cubo que esto es H, H y H, su volumen es simplemente H por H por H. Este es H cubo, ¿sí? Y eso es lo que usamos ahí en específico. Eso con la P1. Hasta acá, ¿me van siguiendo alguna duda? ¿Todo claro? Sí, ahora todo claro. Ya, gracias por responder. Ya, también, así como aprovecho de comentar, y eso lo voy a dejar propuesto, aunque también va en la pauta, es que en la parte B, cuando piden eh, esto de la masa y la densidad del bloque, consideramos las presiones. Pero ustedes también perfectamente lo que pueden hacer es, ok, tengo esto, tengo el peso. Y que lo que voy a tener es que esta cosa está sumergida en un fluido, entonces este es lo que va a sentir el empuje ejercido por el agua, o sea, perdón, por el aceite, y el empuje que ejerce el agua. Y bueno, si lo hacen, queda propuesto, van a llegar a lo mismo. Ya, y esto es netamente porque el tema del empuje y estas cosas se definen a base de la presión y eh,
Bueno, una consecuencia de este juego de las presiones, que es algo que hicieron con la profe. Así que eso, esto considerando el empuje. Y esto queda propuesto, para que lo verifiquen así y jueguen con eso. Propuesto. Va en la pauta de igual manera, pero queda propuesto. Eso, eso con la P1. Em, ya, lo que había comentado hace como hace un rato ya, la P2 es similar a algo que hicimos, o sea, hemos trabajado con empuje en el auxiliar anterior, así que veamos, pasemos a la P3, P4, que es de hidrodinámica, que es lo que nos convoca ahora. Em, ya, entonces veamos la P3, ¿ya? ¿Qué nos están diciendo? Supongo que el nivel de un líquido, agua, en un tambor tiene una altura, en un tambor tiene una altura H. A una altura B se hace una pequeña perforación lateral que permite que el agua emerja horizontalmente. Eso, y sale agua ahí. Y nos preguntan, ¿a qué altura debe hacerse la perforación para que el alcance D del agua sea máximo? ¿Ya? Y acá no lo dice explícitamente el enunciado, pero vamos a considerar que este tambor está abierto, ¿ya? ¿Y qué pasa si este tambor está abierto? Es que en esta parte se siente presión atmosférica. No lo dice explícitamente y lo menciono ahora. Em, ya, ¿por qué es importante eso? Es porque, ¿cuál es la idea detrás? Vamos a usar Bernoulli. Y bueno, necesitamos saber qué pasa con la presión acá, porque vamos a hacer esta especie de conservación de energía. O sea, recordemos que ya, Bernoulli, esta ecuación sale por conservación de energía, entonces como que no sé bien cómo referirme a ella. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Es conservar esta ecuación de Bernoulli acá y necesitamos una presión. Entonces, por eso vamos a considerar que este tambor está abierto. Si no, no tenemos la información necesaria para saber si estuviera cerrado, qué pasaría con la presión. Nos tendrían que dar ese dato. Por ejemplo, en un extintor. Sí, como no está abierto, adentro hay una presión interna que no sabemos cuánto vale, a menos que nos digan. Ya, por eso vamos a considerar eso. Entonces, esto es la P3. Y si nos da el tiempo, vemos la P2, ¿ya? Entonces, P3. Ya, ¿qué es lo que tenemos? De manera express tenemos eso, tenemos, eh, no recuerdo, era agua, si no me equivoco, ¿cierto? ¿No? Sí, era agua. Ya, es solamente para ponerle, ya, pongámosle un nombre a esta densidad, densidad del agua. Ya, la densidad del agua es súper conocida, que es un gramo centímetro cúbico, pero no tenemos valores numéricos, así que llamémosla como densidad del agua, Rho sub A. Em, ya, espérenme un poco para buscar el enunciado acá. Y ya, nos están dando una altura H. Tenemos un orificio donde sale agua. Esta está a una altura B y que alcanza una altura D. Entonces, lo que nos están preguntando, ¿cuánto vale B para que este alcance D sea máximo? Y bueno, lo que le estaba comentando, vamos a considerar que este tambor está abierto ya, y específicamente para que acá haya presión atmosférica. Entonces, ¿qué lo que vamos a hacer es, bueno, usemos la ecuación de Bernoulli. Ya, no sé si es Bernoulli, Bernoulli. Yo lo conozco por Bernoulli, pero algunos profes le dicen Bernoulli, así que
No sé, me refiero a de la ecuación simplemente. ¿Ya? Y bueno, lo que les había comentado sobre Bernoulli, que esta ecuación es una especie de conservación de energía espacial, ¿ya? Entonces, ya la voy a anotar acá para que la tengamos a mano. ¿Qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Es que la presión más el término asociado a la energía potencial más el término asociado a la energía cinética es una constante. Ya entonces, dado que es una constante, vamos a considerar que el agua es un fluido ideal. Voy a llamar ese punto, lo voy a llamar A, y el punto donde está saliendo el agua lo voy a llamar B. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es aplicar esta conservación de energía, esta conservación de la ecuación de Bernoulli en los puntos A y B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Del punto A, ¿cuál es la presión que siente? Dado que estamos considerando que este tambor está abierto, vamos a tener presión atmosférica. Em, el término asociado a la potencial gravitatoria, bueno, acá al igual que antes existe una libertad de definir cuál es el punto cero de la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Pero para no complicarnos la vida, consideremos esto como igual cero. Así que el punto A está a una altura h, así que va a estar a rho GH, más un medio rho por la rapidez al cuadrado del fluido en ese punto. Ya, pero vamos a asumir algo acá como algo igual medio fuerte. Vamos a asumir que este orificio está saliendo una cierta cantidad de agua, pero la cantidad de agua que sale va a ser muy, muy poca a comparación de todo el fluido en el tambor, de tal manera que la rapidez del fluido en este punto sea aproximadamente cero, ya sea aproximadamente nula, es decir, como que nunca bajó la altura del agua por esta pérdida de agua de acá, ¿sí? Entonces, cero al cuadrado. Y esto es una constante. ¿Ya? Entonces, ya, ese es como algo que vamos a asumir que igual es importante, que dado, ya estamos perdiendo fluido acá, pero el fluido que vamos perdiendo es muy poquito a comparación de todo el fluido que tenemos en el estanque. Sí, entonces, em, si uno lo piensa, igual no es tan loco. O sea, por ejemplo, si uno tuviera una piscina una piscina inflable y hace un hoyito con una aguja. Es como, esa es como la idea. Entonces, si está este fluido quieto en la piscina y a comparación del hoyito, claramente sale muy poquita agua a comparación de todo el agua en total de la piscina. ¿Sí? Y bueno, apliquemos también Bernoulli en la parte B. Y bueno, acá hay un agujero, ya. ¿Cuál es la presión que siente? Como hay un agujero, acá también va a haber una presión atmosférica. Va a sentir la misma presión atmosférica. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser presión atmosférica más la altura asociada al punto B, que es este B minúscula, así que nos va a quedar rho g B, más un medio rho por la rapidez al cuadrado. Que en este caso sabemos que hay una cierta rapidez, no sabemos cuánto es. ¿Ya? Y esto es igual a una constante. Eh, ya, y un detalle que se estaba pasando, ya la densidad del agua la llamé Rho sub A, entonces déjenme ponerle Rho sub A a todas las densidades. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Dado que esta ecuación de Bernoulli es una constante, ambas constantes son iguales, entonces podemos igualar esto igual a esto. Entonces nos va a quedar simplemente que
la presión atmosférica más la densidad del agua, GH, es igual a la presión atmosférica en ese punto, densidad GB más un medio rapidez al cuadrado. De acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Se nos van las presiones atmosféricas. em, y podemos simplificar por las densidades del agua. ¿Y cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar que, em, y voy a despejar inmediatamente la rapidez, nos va a quedar rapidez al cuadrado es igual a 2GH menos P. Y bueno, no sé si como que em, como que recuerdan esta expresión, es la expresión de Torricelli. Entonces nos dice que ya vamos bien encaminados y que rapidez al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por una distancia. ¿Sí? Ya, súper. Entonces tenemos la rapidez con la que sale este fluido. Y bueno, por enunciado estas cosas nos está diciendo que la rapidez, o sea, este fluido en este punto sale horizontalmente, ¿ya? Entonces, acá hay que recordar cinemática, porque tenemos una expresión para B, una expresión para D, y tenemos em, la mitad, por así decirlo, de un lanzamiento proyectil. Entonces, recordando cinemática, ¿qué es lo que tenemos? Eh, ya, de este punto sale fluido, sale agua, y llega hasta esta distancia D. Y esto parte de una distancia B. Ya, entonces consideremos de acá nuestro punto inicial, el origen. Y bueno, hay que recordar de cinemática que este es un lanzamiento proyectil. En el eje horizontal no hay fuerzas actuando. Y en el eje vertical tenemos solamente la gravedad. Entonces, en el eje horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje horizontal, o sea, vertical, tenemos un movimiento acelerado. Entonces, así me voy a saltar un poquito, así como para ir más rápido. La posición horizontal en el tiempo de caída es igual a D. Y esto es igual a la rapidez del fluido en ese punto, porque recordemos que va con una cierta rapidez, que tiene que cumplir esto, por el tiempo de caída. Entonces el tiempo de caída es simplemente d sobre la rapidez del fluido. Y bueno, la, la altura en el tiempo de caída estaba acá, en el tiempo de caída luego acá a la altura igual 0, es igual a la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo, pero en I no hay rapidez inicial, menos un medio g por el tiempo asterisco al cuadrado. Entonces de acá, y reemplazando lo que nos dice la ecuación de cinemática en la dirección horizontal, vamos a tener que, bueno, V es igual a un medio G tiempo asterisco al cuadrado, y ahora voy a reemplazar un medio G d cuadrado sobre d cuadrado, la rapidez al cuadrado del fluido. Y bueno, juntando esta expresión que sale por Bernoulli, que es la ecuación de Torricelli, y la usamos en la expresión de ahí abajo, nos va a quedar que B es igual a un medio G d al cuadrado por 2G H menos P. Entonces podemos hacer algunas simplificaciones. Nos va a quedar d cuadrado 4
H menos B. Súper. Entonces, ya, tenemos cómo se relaciona B y cómo se relaciona B, D y H. Tenemos que encontrar, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el B para que la distancia B sea máxima? Entonces, juguemos con esta expresión un poco. ¿Cómo podemos obtener esa información? Em, bueno, entonces, em, despejemos del cuadrado y expresemos todo esto con B al otro lado. Nos va a quedar 4 B H menos B, ¿sí? Y esto es 4 menos B cuadrado más HB. Ya. Ahora voy a tomar un poquito así como lo que yo recuerdo haberlo visto como en la media, algunas propiedades de la parábola. Porque notemos que este término es una parábola, ¿sí? Entonces, y es una parábola dado que tiene un signo negativo acompañando el b cuadrado, el término cuadrático, esta va a ser una parábola ya triste, que es como, como ya me acuerdo, que el negativo me genera una parábola triste. Es decir, tiene un máximo. Ya, entonces juguemos con un poquito, recordemos un poquito esas propiedades. Bueno, si d cuadrado queremos que d cuadrado sea máximo, tenemos que maximizar este punto. O sea, ¿dónde ocurre este máximo? Claro, ¿dónde ocurre el máximo de esta función de b, por así decirlo? Eh, entonces, si llamamos, no sé, f de b igual a h de b y la graficamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto es b, esto es f de b y bueno, si b es 0, partimos ahí en 0. Y cuando b vale h, también vamos a tener 0. Entonces, esta es una parábola así. Y bueno, por simetría de la parábola, o sea, recuerdo que cuando vimos cinemática como lanzamiento de proyectil, como que les comenté que hice comentarios sobre la simetría de la parábola. Bueno, que el máximo se alcanza con el punto medio de esta parábola por simetría. Estamos buscando ese punto máximo y este máximo se alcanza con h medios. Eh, entonces, ¿qué es lo que le estoy comentando? Por simetría, el máximo se alcanza con b igual a h medios. ¿Ya? Y con eso respondimos lo que nos están pidiendo. Y bueno, veamos, así como a modo de completitud, veamos cuánto vale de esta distancia máxima. Eh, bueno, el d cuadrado máximo es simplemente evaluar b igual a h medios, así que nos va a quedar 4 por h medios, h menos h medios. Y esto nos va a quedar en ya 4 h medios. Y esto es simplemente h cuadrado. Entonces, el d máximo es igual a h y se obtiene con b igual a h medios. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? De que si volvemos a nuestro dibujito, es si B se ubica a la mitad de la altura de este fluido, esta distancia D va a ser máxima y va a valer igual a la altura del fluido. Eso quiere decir. Y bueno, esto igual es como ya jugando un poquito con las manos, tipo colegio, pero lo que pudieron a ver si
Si ya han visto en intro el cálculo, pudieron perfectamente ver derivado acá. Y, pucha, si derivan esto, ¿de qué es lo que se quiere hacer? Ya, denme un poquito, o sea, sé que en intro de la física no se ven derivadas ni se tocan, pero así como yo creo que ya lo han visto. Bueno, derivemos este término, f' de b, y como queremos que sea máximo, esto va a ser igual a cero, porque la pendiente en ese punto es nula. Esto es igual a menos 2b más h. Y por lo tanto, el b con el que se alcanza el máximo, lo voy a llamar b asterisco, es igual a h medios. Que es técnicamente lo mismo lo que estamos hablando, solamente que esto es lo que han visto ahora en intro al cálculo, introduciendo la noción de derivadas, y esto es como lo que se ve en el colegio, que es propiedad de la parábola. Y eso, eso con la P3. Hasta acá. ¿Alguna duda va quedando claro o no? Sí, era un problema igual sencillito, pero no deja de ser interesante. Ya, si no hay ningún comentario, ninguna duda, veamos, pasemos a la P4. A ver si alcanzamos a hacer la P2. No creo, pero ojalá. Ojalá, ojalá. Ya, entonces, la P4. Ya, ¿qué es lo que nos están diciendo? Ya tenemos un tubo horizontal por el que fluye el líquido de densidad ρ0 a razón de Q metros cúbicos por segundo. Ya, Q, ¿qué es lo que viene a ser? Q es el caudal, que es el área transversal por la rapidez. Este tubo horizontal se bifurca en dos ramas en el plano vertical, una superior y otra inferior, de secciones transversales A1, A2 y que ambas son iguales. ¿A qué se refiere eso con A1 y A2? Eh, ya ahí volvió. Ya eso, A1, A2. A eso se refiere con la sección transversal, eh, esa área del tubito. Em, Y bueno, nos dicen que están abiertas a la atmósfera, y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si nos dicen que están abiertas a la atmósfera, bueno, ya sabemos cuál es la presión, y la presión, la que están abiertas es la presión atmosférica. La presión atmosférica. Y bueno, si la distancia entre las ramas es h, nos piden determinar las cantidades Q1 y Q2 del líquido, que es el caudal que fluye en esta rama y en esta otra. Y después nos piden la condición que debe cumplir el caudal inicial, original, para que haya flujo en la rama superior. ¿Ya? Entonces, partamos con la P4. P4. Ya, entonces déjenme hacer un esquema de manera bien express. Tenemos algo de este estilo. Ya, algo así. Ya, que muy feo, perdón. Eh, ahí, ya, ahí queda un poquito mejor. Ya, entonces acá nos dicen que fluye un caudal Q1, Q2 que nos piden determinar. Acá fluye un caudal Q. Em, Esto está a una altura H. Ya, y nos dan eso muy importante, que son las secciones transversales, que es cuánto vale el área de la circunferencia del tubito. Eh, Todo va a ser A, eso vale A. Em, y como están abiertos, esto se entidad presión atmosférica. Presión atmosférica, presión atmosférica.
Ya, entonces la parte A nos preguntan ya, ¿cuánto vale Q1 y Q2? Ya, entonces, eh, ya, ¿cuál es la noción que tenemos? ¿Qué podemos decir inmediatamente? Yo les había comentado ya, el caudal surge de algo que se llama ecuación de continuidad, que nos dice que el fluido entrante es igual al fluido saliente. Ya, entonces, de acá inmediatamente podemos decir que el fluido entrante es igual al fluido saliente. Y el fluido saliente sería Q2 más Q1. Entonces, por esta noción de ecuación de continuidad, que la masa entrante es igual a la masa saliente, vamos a tener que el caudal entrante es igual al caudal saliente, que es simplemente Q1 más Q2. ¿Ya? Insisto, lo que entra es igual a lo que sale, porque el flujo no tiene por qué volverse, ni no tiene por qué desaparecer masa, cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, ya tenemos una relación súper importante. Ahora usemos Bernoulli. ¿Qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Usemos la ecuación de Bernoulli. Bueno, apliquémoslo en la rama superior, donde hay caudal 1. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Recordando ya, bueno, la ecuación de Bernoulli que nos dice es la presión más el término asociado a la energía potencial gravitatoria más el término asociado a la energía cinética es una constante. Ya, entonces, eh, ¿qué nos dice Bernoulli para la rama superior? Va a ser, bueno, en específico, en la salida de este fluido, donde está abierto, vamos a tener que la presión es igual a la presión atmosférica. Ya, y me falta algo muy importante. Bueno, les recordaba que la energía potencial gravitatoria, ustedes tenían la libertad de elegir el cero. Acá ocurre exactamente lo mismo. Y por para facilitar el asunto, no complicarse la vida, definamos ese punto como igual cero. Por lo tanto, este punto está a igual h. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Ya, más el término asociado a la potencia gravitatoria, nos decían que este tenía una densidad ρ sub 0, g por h, más un medio ρ por una rapidez 1 al cuadrado que no conocemos. Ya, y esto es igual a una constante. Ahora, el caudal 2. ¿Qué sabemos del caudal 2? Bueno, la presión también es la presión atmosférica, más, eh, de ahí sí, más sea 0G por la altura de esta rama, que es 0, más un medio ρ 0, ρ 0, rapidez del fluido en ese punto que no sabemos tampoco. Y esto es una constante. Eh, entonces, dado que es una constante y ambas partes en la misma constante, podemos igualar estas expresiones y nos va a quedar entonces que presión atmosférica más la densidad GH más un medio ρ0 V1 al cuadrado es igual a la presión atmosférica, un medio ρ0 V2 al cuadrado. Entonces, de acá se nos va a ir la presión atmosférica. Dado que se nos fue la presión atmosférica, podemos simplificar por ρ la densidad del fluido. Y despejemos cuánto vale esta rapidez 2 al cuadrado, que es igual a la rapidez 1 al cuadrado más 2GH. Y bueno, es fácil apreciar de que, de nuevo, es que esta es em,
la ecuación de Torricelli. ¿Ya? Eh, ya, súper. Pero nosotros no sabemos cuánto vale esta rapidez, ni estamos relacionando qué pasa con el caudal uno y el caudal 2. Pero recordemos que por definición, ¿cuál es la definición de caudal? Caudal es la sección transversal por la rapidez. Entonces, el caudal uno es la sección transversal, que viene a ser el área de esta circunferencia, o sea, claro, el área de este círculo del tubo, que en este caso nos dicen que vale A, por la rapidez en ese punto. Y así, de esa misma manera, el caudal 2 es igual al área por la rapidez en ese punto. Sí, por enunciado ambas áreas son iguales, que es igual a A. Entonces, reemplacemos esto en esto, que es que nos entregó Bernoulli, que es la ecuación de Torricelli. Y bueno, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar. Voy a reemplazar inmediatamente V2, puedo expresar como Q2A al cuadrado, es igual al caudal 1 dividido en A al cuadrado más 2GH. Entonces, el caudal 2 al cuadrado es igual al caudal 1 al cuadrado más 2GH. Ya, ya, vamos súper bien encaminados. Porque, ya, ¿qué nos están pidiendo? Volvamos a lo que nos están preguntando, es cuánto vale Q1 y Q2. Y bueno, tenemos cómo se relaciona Q2 con respecto a Q1. Y lo más importante es que nosotros sabemos esto, que es la ecuación de continuidad, es la conservación de fluido, por así decirlo. De nuevo, esto sale de el fluido entrante es igual al fluido saliente. Entonces usemos eso. Como el fluido entrante es igual al fluido saliente, Q, el caudal inicial es igual al caudal saliente. Entonces, ¿qué podemos hacer es, ¿qué puede quedar mejor? Ya, Q1 es igual Q2. Entonces, reemplacemos esto, no sé, esto, la ecuación, esto estrella en esta expresión. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar, ok, el caudal 2 al cuadrado es igual al caudal 1, que lo puedo expresar como el caudal original menos caudal 2 al cuadrado, más 2GH. Pero expandamos este término cuadrático, nos va a quedar Q cuadrado menos 2Q2 más Q2 al cuadrado más 2GH. Y súper, notemos que acá podemos, se nos van este término asociado al Q2 al cuadrado. Entonces nos va a quedar simplemente que es 2Q2 es igual a Q cuadrado más 2GH. Entonces, el caudal 2 nos va a quedar caudal original medios más GH sobre Q. Me falta un término. Ah, y acá. Ya, acá falta un término muy importante que es, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que, bueno, por A cuadrado. Entonces acá falta un A cuadrado. Y acá falta un A cuadrado. Y acá falta un A cuadrado. Ya, perdón por eso. Ya, pero ahí tenemos una expresión para el caudal 2. Ahora simplemente nos queda reemplazar cuánto vale el caudal 1. Por lo tanto, ya el caudal 1
Recordemos que es Q menos Q2, que sale de de esta expresión estrella. Y nos va a quedar, bueno, nos queda inmediatamente Q medios menos GH cuadrado sobre Q. Y tenemos cuánto vale el caudal 1. Y bueno, ya, encontramos cuánto valen los caudales. Respondimos la parte A. Es súper interesante notar que, bueno, el caudal 2 y el caudal 1 dependen de la altura. Eh, Imaginemos que mm, el caudal 1, el brazo 1, estuviera a una altura muy, 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 muy alto. Si estuviera muy, muy, muy alto, este término se vuelve muy grande y le estaríamos quitando mucho este caudal. Entonces, está bien, la intuición que podemos tener del problema es que le costaría mucho al fluido subir muy alto y por lo tanto pasaría un caudal muy chiquitito. En cambio, si el otro punto está muy alto, el caudal principalmente se iría por abajo, que es minimizando la energía, y bueno, tenemos más caudal abajo que arriba. Entonces, esa es la intuición. Tenemos más fluido fluyendo por abajo que por arriba. Y bueno, respondamos inmediatamente la parte B. Bueno, nos preguntan en la parte B, eh, voy al enunciado. ¿Qué nos están preguntando en la parte B? Nos preguntan la condición que debe cumplir Q para que haya fluido en la rama superior. Entonces, eh, f- para que haya flujo en la rama superior, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es que Q1 tiene que ser mayor a cero. Ya tiene que, no puede ser nulo. Entonces, en específico, como tenemos esta expresión, GH cuadrado sobre Q tiene que ser mayor a cero. Entonces, Q cuadrado tiene que ser mayor a 2GH cuadrado. Y por lo tanto, Q tiene que ser mayor a la raíz de 2GH. Y con eso respondimos inmediatamente la parte B. Si el caudal fuera menor a eso o fuera igual a eso, no habría flujo en el tubo superior. Y bueno, eso. Con eso respondimos la P4. Así, recapitulando, había que, ya, recapitulando así de manera express, bueno, la ecuación de Bernoulli nos entrega una relación, nos entrega información con la rapidez. Pero nos están preguntando por el caudal y bueno, hay que recordar que el caudal se define como el área transversal por la rapidez. Y con eso relacionamos la rapidez con el caudal en cada rama. Y bueno, esta relación también es importante. Hay que notar, insisto con esto, que lo que entró es lo mismo que lo que salió. Entonces, el caudal entrante Q es igual al caudal saliente, que es Q1 más Q2. Así que eso con la P4. No sé si hay alguna duda hasta acá, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Ya parece que no. Em, ya, gracias por responder. Ya, y quedan 9 minutos. No sé si les tienen que hacer la P2. Eh, que la P2 es algo similar a lo que hicimos en el auxiliar anterior, o lo dejamos propuesto. Recordando que tienen ejercicio ahora de hidroestática. Como pregunta abierta. No sé si hacemos la P2 o no.
Ya, si nadie se opone, démosle con la P2. Ya, parece que no. Así que démosle nomás. Démosle con la P2. Entonces, ¿qué nos están diciendo con la P2? Que estamos volviendo un poquito al tópico anterior, que es hidroestática, ¿ya? P3, P4 era hidrodinámica, fluido en movimiento, ahora es fluidos quietos. Em, ya, entonces, ¿qué nos está diciendo la P2? Tenemos dos globos esféricos inflados con un gas incompresible de densidad Rho sub G, ambos de radio ER. Se unen mediante una cuerda de longitud L. Los dos globos se mantienen bajo el agua con el punto medio de la cuerda fijo al fondo y nos pueden calcular la fuerza de contacto entre los globos. Ya. Em, Así de manera express, casi con las manitos, hay que notar ya, tenemos algo súper simétrico. Tenemos esto que es L medios, se está formando un triángulo isósceles. Hay que notar cuando pasan esas cosas así, un poquito de geometría. ¿Y qué más? Dado que están a la misma altura, la fuerza de contacto, que en este caso es la normal, va a ser netamente horizontal. No tiene sentido que sea como inclinada o no, dado que están a la misma altura. No hay manera de que un globo esté por encima del otro para que haya como una normal, una fuerza como diagonal, por así decirlo. Entonces, con eso en mente, eh, bueno, que lo que tenemos que hacer es ver cómo están actuando las fuerzas, un DCL y ver qué pasa con el empuje y todo eso. Entonces, déjenme hacer más hojitas. Ver mi torpedo. Ya, entonces, ya, la P2. Siempre se me olvida sacar esto de la figura. P2. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos globos atados a una cuerda que están sumergidos y acá hay densidad de un líquido, creo que era agua, llamémoslo Rho sub A. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que esta cuerda vale L medios. Los globos tienen radio R. Globos son esferas, ya hay que considerar como su volumen en 3 dimensiones y que ambos globos están con un fluido, o sea, con un gas incompresible que tiene densidad Rho sub G, la densidad del gas. Entonces nos están preguntando eh, cuál es la fuerza de contacto entre los globos. Em, ya, entonces lo que les había comentado es que dado que están a una misma altura, l- la fuerza de contacto entre los globos tiene que estar horizontal. No puede estar así como hacia arriba o hacia abajo, dado que un globo no está más arriba que el otro, están a la misma altura. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, veamos cómo están actuando las fuerzas. Eso quiere decir, realicemos un DCL. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Eh, bueno, tenemos la tensión. Estoy considerando el globo de la izquierda. También se puede hacer con el de la derecha y la tensión estaría apuntando hacia el otro lado. Estoy considerando el globo eh, este. No sé, llamémoslo globo 1. Y por si me tiene el problema, da lo mismo cuál globo se trabaje. Ya, tenemos la tensión. Este globo tiene un cierto fluido, considerémoslo como un sistema, el fluido con el globo, así que va a tener un peso asociado, mg.
este globo está sumergido en este fluido, perdón. Así que siente la fuerza del empuje. ¿Y qué más falta? La fuerza de contacto que ejerce el otro globo normal. ¿Ya? Em, Súper. Ya, ahora ya tenemos la tensión que está en diagonal. Parece molestar, entonces llamemos un ángulo, o sea, démosle una variable que va a ser el ángulo teta. Trabajemos con este ángulo y después tratemos de sacarlo. Sí, para avanzar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, por formalidad nos damos nuestras direcciones positivas. Entonces, en X tongo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una componente de la tensión, seno de teta, menos normal, es igual a masa por aceleración, pero estos globos están quietos, así que no están acelerando, así que esto es cero. Y en Y tongo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el empuje menos una componente de la tensión menos el peso. Y esto es igual a cero. Ya, entonces es fácil notar que, bueno, de la ecuación en Y tongo vamos a tener la tensión y con esa tensión la vamos a reemplazar en X tongo para obtener la normal que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, eh, de Y tongo, que lo que tenemos es que tensión coseno de teta es igual al empuje menos el peso. Ya, primer punto. La masa no es dato. La masa de este globo con este fluido. Pero recordemos que la masa es densidad por volumen. En este caso, tenemos la densidad de este gas que era incompresible, ρ sub g, y el volumen de una esfera, bueno, tenemos que recordar que es 4 tercios pi r cubo. Eh, ya, creo que en intro al cálculo no se ve, van a, en cálculo diferencial van a confirmar todas estas fórmulas de volumen. Es muy bonito. Un ramo pesado, pero muy, muy bonito. Ya entonces tenemos eso. Y nos falta, bueno, el empuje. El empuje. Recordemos que el empuje, ¿cómo se definía? Que es el peso del líquido desplazado. En este caso era agua, si no me recuerdo, así que por eso la masa del agua por G, que es el peso del líquido desplazado. Pero bueno, la masa del agua no la sabemos, la masa de agua desplazada, pero nosotros sabemos que es igual, dado que todo este globo está sumergido, es la densidad del agua por el volumen del globo por G, y esto es igual a la densidad del agua por 4 tercios pi r cubo por G. ¿Sí? Entonces, si juntamos ambas cosas, vamos a tener t coseno de teta es igual al empuje. Ya, solamente así como para no anotar 4 tercios pi r cubo, lo voy a anotar como volumen, simplemente, y después lo voy a anotar entero. Entonces me va a quedar rho del agua volumen G menos el peso, que es el rho del fluido por el volumen por G. Y bueno, vamos a tener que esto es volumen por G, rho del agua menos rho de G del fluido, o sea, del gas, perdón. Y bueno, el volumen es 4 tercios pi r cubo G, rho del agua menos rho de G. Y bueno, por lo tanto, tenemos que la tensión es igual a 1 sobre coseno de teta por 4 tercios pi r cubo, 4 pi r cubo G
rho del agua menos rho del gas. Súper. Entonces, ahora finalmente reemplacemos en la ecuación de X tongo. Tenemos que la normal, que lo que estamos buscando es tensión de seno de teta. Entonces, de X tongo, tenemos que la normal es igual a la tensión por seno de teta. Así que nos va a quedar 4 tercios pi r cubo g, rho del agua, rho del gas, por seno de teta sobre coseno de teta, que eso es tangente de teta. Recordemos que esto es seno de teta sobre coseno de teta. Súper. Ya, tenemos la normal. Pero, ¿qué es teta? Es un ángulo que nos sacamos de la manga para poder trabajar, pero no es dato. Entonces, saquémoslo por geometría. Entonces, hay que notar que em, ahí, por geometría, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos ambos globos, algo de ese estilo. Esto es L medios. Ahí. Y bueno, habíamos considerado teta como este ángulo. Y bueno, acá se forma esta típica Z que aparece acá rato de rectas paralelas. Así que este ángulo teta se repite acá. Y ¿qué más? Que esto corresponde al radio R. Entonces, el seno de teta, y ahí ese quedó feo, de ahí sí. El seno de teta lo podemos escribir como R sobre L medios, que esto sería 2R sobre L. Y ya, uno puede decir, ok, de acá puede decir teta es igual a arco seno de 2R sobre L y meterlo en la tangente teta es súper válido. O sea, ¿qué estoy diciendo? Tenemos este teta y reemplazarlo así, escribir como tangente del arco seno de 2R sobre L. Y estaría súper bien. Pero déjenme trabajar un poquito esto para que quede bonito, mejor expresado. Ya, entonces, eh, ¿qué sabemos? Como tangente teta es seno de teta, coseno de teta, yo sé que el coseno de teta, yo lo puedo escribir como 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Y eso por qué? Es porque coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces ahí despejamos coseno de teta. Y bueno, ahora simplemente reemplacemos. Seno de teta es 2R sobre L. Acá me va a quedar 1 menos 2R sobre L al cuadrado. Así que esto va a ser 2R sobre L por 1 sobre... eh, ya lo voy a hacer. L cuadrado menos 4R cuadrado sobre L cuadrado. Y bueno, SL cuadrado lo pueden simplificar con SL y queda simplemente 2R L cuadrado menos 4R cuadrado. Entonces, por lo tanto, tenemos cuánto vale la tangente teta expresado en Rs y Ls. Nos va a quedar que la normal es 4 tercios pi r cubo g
la densidad de fluido, la densidad del gas, por la tangente teta, que es 2R L cuadrado menos 4R cuadrado. Y con eso respondimos la P2. Eso, esa era la P2. Ya igual salió rapidita. Eh, Así, en síntesis, bueno, había que jugar con hacer su DCL, el típico DCL. em, mm, Tener cuidado con el peso, la masa no es dato, pero se puede obtener como densidad por volumen. Eh, Como este globo está inmerso en un fluido, tenemos la fuerza de empuje, que es la fuerza de flotación. ¿Qué más? Y bueno, hay que recordar que el volumen de una esfera es 4 tercios pi r cubo. ¿Ya? No confundan, por favor, eh, con el perímetro de una esfera. ¿Ya? 4 pi r cuadrado. Por favor, no confundan. Suele pasar mucho en fluidos. Por favor, si tienen como el minutito para verificar, verifíquenlo, porque es como típico que uno se confunda entre superficie y el volumen. ¿Ya? Em, Así que eso. No sé si quedó alguna duda con respecto a la P2. ¿Quedó claro? Em, ¿O no se entendió nada? Ya, súper. Gracias por responder. Así que eso, entonces, si no hay ninguna duda, voy a dejar de compartir. Y bueno, oficialmente se queda finalizada los auxiliares. Este es el último auxiliar. Así que eso bueno, les recuerdo, ya si bien son poquitos, pero que alguien lo ve después, si tienen alguna duda con respecto al examen o algo así, em, por favor no duden en preguntarme, así yo feliz respondo, para que lo tengan presente. Así que eso, voy a dejar de grabar